Hola a todos, espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reseñar, opinar y resumir el libro El nombre de la rosa. Yo lo tengo con la edición de apostillas. Las apostillas solamente son documentos que se relacionan con la historia, son como por ejemplo datos sobre el autor, por qué eligió ese nombre y cosas así. No afectan a la historia, solamente son efectos y documentos externos. El libro fue publicado en 1980 por primera vez. Hablaré un poco del autor y luego nos pondremos en materia. Umberto Eco nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia, y murió el 19 de febrero de 2016 en Milán, Italia. Entre sus virtudes estaba que era un semiólogo, escritor y filósofo. Obviamente hay mucho más para contar sobre él, pero no quisiera extenderme demasiado. Primeramente, la historia se desarrolla en un monasterio al norte de Italia por el año de 1327, donde es narrada por Azzo de Melk, uno de nuestros protagonistas. Este acompaña a su maestro Fray Guillermo. Ellos llegan al monasterio llamados para descubrir un crimen que se cometió en esa abadía. El abad le pidió al Guillermo que investigara el crimen. Dicho crimen era la muerte de un monje joven llamado Adelmo, pero con la única condición de que no entrara en la biblioteca. El abad quiere que Guillermo resuelva este caso para no tener que recurrir a la Inquisición, ya que se realizará una junta en ese monasterio muy importante y si no se resuelve el caso por cuenta propia, la Inquisición tomará parte en el asunto. Y seámonos sinceros, la Inquisición no tendrá piedad de nadie. Azzo y su maestro Guillermo empiezan a investigar el caso una y otra vez. Guillermo y Azzo creían más y más que todo se trataba de un suicidio provocado por una angustia de culpa. Adelmo era un erudito y tenía hambre de conocimiento, y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa a cambio de obtenerlo. Debo de decir que aquella abadía tenía una de las bibliotecas más interesantes y grandes de la región. Por alguna razón, algunos libros estaban prohibidos y no deberían leerse por alguna razón que nadie conocía. La biblioteca estaba custodiada por Malaquías, el bibliotecario, y Berengario, el ayudante del bibliotecario. Berengario era un tipo muy pecaminoso, lujurioso y se dejaba llevar por el pecado de la carne. Así lo describe el libro. Este sentía atracción hacia Adelmo, tanto que para atraerlo le confesó algunos secretos de la biblioteca. Le proporcionó algunos libros prohibidos a cambio del deseo de la carne. Adelmo aceptó, pero después sintió tanto arrepentimiento, tanta angustia por lo que acababa de hacer, que fue a confesarse con Jorge, uno de los monjes más viejos de aquel monasterio. Este le dijo cosas muy inquietantes, regaños y reclamos, que lo único que hizo fue que Adelmo se sintiera peor, y por su desesperación se suicidó. Fray Guillermo y Adelmo subieron al escritorio a ver los monjes trabajar y ver el trabajo de Adelmo. Cabe mencionar que Adelmo era un gran ilustrador. Entre tanto, Azzo y Guillermo y algunos monjes reían y gozaban el trabajo de las ilustraciones de Adelmo. Pero en eso llegó Jorge, el que mencionábamos antes. En eso dijo que no se permitía la risa en aquel sagrado monasterio. Entonces Guillermo le confrontó diciéndole que la risa era necesaria, a lo que Jorge respondió que la risa acababa el miedo, y sin el miedo ya no hay temor de Dios. A la discusión se unió un joven monje llamado Venancio que apoyaba la idea de Guillermo. Venancio dijo que Aristóteles dedicó su segundo libro sobre comedia y sobre por qué era buena la risa, a lo que Jorge respondió que si alguien había leído ese libro. Todos dijeron que no. La discusión terminó y todos siguieron en lo suyo. Al día siguiente se encontraba Venancio muerto en el establo, metido en la sangre de los puercos que acababan de matar. Lo que pasaba era que el libro de Aristóteles se lo proporcionó Berengario a Adelmo. Adelmo se lo mostró a Venancio. Este a su vez lo estaba traduciendo, pero el libro estaba envenenado, y cada vez que alguien pasaba páginas se envenenaba más y más. ¿Y esto por qué? Porque el libro tenía un veneno viscoso en las esquinas de las hojas y la única forma de pasar página era con la saliva de la boca, y así cada vez que alguien pasaba páginas se envenenaba poco a poco. Adelmo se suicidó por arrepentimiento, creo que ni siquiera leyó el libro, pero Venancio al sentirse mal por el veneno bajó por la cocina donde murió y Berengario lo llevó a las porquerizas porque sabía que él estaba relacionado con todo eso. Y eso desataría una enorme investigación si se encontraba en la cocina. Todo esto pasó, Adelmo fue enterrado al igual que Venancio. Después de eso, el único sospechoso aquí que tenía nuestro amigo Fray Guillermo y Azzo era Berengario, pero Berengario no apareció. A las completas o a las reuniones de los monjes no aparecía. Entonces en eso pensaron que tal vez se fugó, pero no, un día Berengario también apareció muerto en los baños. Puede ser, y la razón es que también él leyó el libro, porque al sentirse tan intrigado de por qué todo el que tenía este libro moría, quiso leerlo, y pues llegó y se envenenó. Después de eso pasaron muchos días y nuestros protagonistas todavía no entendían nada. Llegó la Inquisición, eh,
cabe mencionar a dos personajes que se mencionan aquí mucho, Remigio y Salvatore. Remigio era el sillero, era el que ayudaba a los monjes en las tareas domésticas y todo eso. Eran, mucho tiempo antes, fueron herejes, lo que la iglesia consideraba herejes, parte de los dulcininos. Entonces la Inquisición los descubrió muy pronto, también porque pasaban mujeres a la abadía para quedarse con ellas. Una vez Azzo tuvo un encuentro con una mujer, pero la mujer no lo hizo a cambio de nada. Creo que fue el primer amor de Azzo, pero Azzo ya nunca la volvió a ver porque la encontraron con Salvatore, uno de los que ayudaba al sillero, y los mataron y los quemaron. Después de eso, nuestros protagonistas estaban más interesados en la biblioteca, porque el libro Berengario y Severino, que era un yerbero, se lo habían quitado a él. Malaquías, el bibliotecario, lo mató a Severino porque él lo tenía. Entonces, cuando lo mató, Malaquías fue a entregar el libro a la biblioteca, no sin antes leerlos, cosa que Malaquías también estuvo mal porque también murió, porque la curiosidad fue más que murió. Por último, nuestros protagonistas ya tenían la pista y el culpable de todo esto fue Jorge. Todo eso fue por Jorge. ¿Por qué? Porque Jorge no quería que se revelara la verdadera verdad de por qué la risa es buena, ya que el segundo libro lo tenía Jorge. Era casi la única copia que había de ese libro que no quería que se revelara. Entonces había un pasadizo secreto donde Fray Guillermo y Azzo subieron para ir con Jorge y donde discutieron un poco. Jorge le dijo, bueno, aquí tienes tu premio, léelo, y le entregó el libro. Pero Fray Guillermo no era tonto y usó unos guantes de piel para no envenenarse. Entonces Fray Guillermo sabía muy bien lo que pasaba. Pero en eso, todas esas cosas pasaron por algo. Jorge, al ver que Fray Guillermo no se iba a morir comiendo el libro y la saliva de su propia boca, lo que hizo fue lanzarse contra Guillermo y quitarle el libro. Así, quitarle el libro. En esas cosas pasaron y mucho desastre cuando Azzo intentó quitarle el libro a Jorge. En eso Jorge le quitó la lámpara que llevaban en ese pasadizo y la aventó a la biblioteca. No se imaginan el incendio que provocó todo eso. Era un incendio muy grande. Un incendio que acabó con toda la biblioteca. Todos pensaban, bueno, vamos a ayudar al incendio, vamos con agua, pero era muy difícil llegar hasta esa biblioteca porque era un pasadizo muy secreto. Muy secreto. Que el que quería entrar tenía que cruzar muchas cosas y muchos secretos que nadie más conocía aparte que los que estaban ahí adentro. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja este libro? Este libro es tiene muchas historias, tiene mucha filosofía que no puedo decir en este resumen tan corto, que tiene tantas historias, tantas fechas, tantos datos que no se pueden recabar en tan poco tiempo, que es un libro que si me dedicara a reseñarlo por completo o a decir más cosas, tardaría más de 4 horas si no quisiera extenderme. Obviamente ya dije lo más importante de esta historia, espero y les haya quedado claro. A veces no me doy a entender, pero es que este libro tiene que leerse si se quiere entender a profundidad. Yo ya dije lo que tú puedes decir, no sé, en tu escuela, si te dejaron este resumen o esta reseña, ya puedes decir algo, pero este libro tiene muchos datos, mucha historia que no se pueden decir en un simple video. Espero les haya gustado mucho, espero y me haya dado a entender, y nos vemos en el próximo video. Y esto sería todo, y nos espero en un nuevo video, y hasta la próxima.